Robots, algoritmos, inteligencia artificial y más allá de los impactos visibles, la tecnología en el mundo del trabajo está avanzando de manera acelerada, lo que ocasiona otro cambio radical, la globalización. Con la apertura económica, comercial y financiera, permite a las empresas transnacionales integrar la producción entre fábricas localizadas por todo el mundo, casi siempre tercerizadas. Ellos llegan aquí, pueden pagar salarios menores, jornadas extensas, condiciones inhumanas de trabajo, con poca fiscalización, poca actuación por parte del gobierno, en el sentido de poner límites para esto. Y eso es una oportunidad enorme para poder justamente expandirse. Los componentes usados en un producto muchas veces vienen de unidades instaladas en otros países, en otros continentes. 94% de la mano de obra es más o menos invisible porque ella provee a una gran empresa. Esta empresa muchas veces es solo una marca. No tiene producción propia. Y una gran parte de los trabajadores están subordinada a esta empresa global. Pero ella se deslinda de obligaciones en muchas cuestiones, principalmente cuestiones sociales relacionadas al contrato de trabajo. Este modelo de organización es conocido como cadenas globales de producción. Cuando piensas en una empresa global, así es como funciona. Está operando en todos los sectores y se está aprovechando de lo que cada país provee mejor. En algunos casos es mano de obra barata, en otros casos energía barata, en otros va a ser tecnología a disposición barata y en otros casos es mano de obra cara pero altamente calificada y va ocupando este núcleo. La globalización, hecha de manera desregulada, sin control, sin reglas, ha sido conducida por grandes corporaciones transnacionales. Podemos hablar de 500 grandes corporaciones que son en realidad las que condicionan y establecen la forma de producción y distribución. No solo en espacio nacional, como era hasta el final de la década de los 70s. Entonces, yo diría que todos los países participan en estas cadenas globales de valor, algunos como productores, otros como distribuidores y otros como consumidores. Para entender mejor, tomaremos como ejemplo la industria textil y les contaré la historia de esta camisa vendida por 29 euros. De fibras a hilos, de hilos a tela, de tela a piezas de vestuario y el comercio. El ciclo funciona así. Cada etapa puede ser hecha en un local diferente, por máquinas y por las manos de las trabajadoras y trabajadores que no tienen ni idea de quién concluirá su trabajo. El diseño de esta camisa, por ejemplo, fue proyectado por el área de desarrollo de nuevos productos en la matriz de una gran empresa en un país desarrollado. De la idea al producto final fue un largo camino que empezó en los campos de algún país con un plantío, cultivo y cosecha de algodón. En este caso, la fibra fue exportada para un país especializado en producción textil. Fue transformada en hilos y por fin en tela. El material cruzó el océano una vez más para llegar al sector de confección. En este proceso puede haber trabajo formal o informal. Para esta camisa en particular, la empresa tercerizada de la multinacional eligió un territorio de oferta de mano de obra barata que opera en pequeñas oficinas precarias o hasta en domicilios con casi ninguna seguridad o protección social. A partir de ahí, tijeras, pedales, moldes, hilos, agujas y principalmente mujeres con jornadas exhaustivas de hasta 16 horas diarias transforman la tela en montañas de piezas listas que después de ser aprobadas por la matriz, son distribuidas alrededor del mundo. Cada parte de eso implica dividir el costo y dividir el pago. O sea, a cada vez que se divide, menos recibe el trabajador o el trabajador que produce esa pieza textil. Y la empresa la vende a un determinado precio, gana mucho, pero paga bajo salario. En estos varios niveles de tercerización, de los 29 euros que pagué por la camisa, ¿cuánto habrá recibido cada trabajadora y trabajador que participó en el proceso? Una camisa que se vende en Europa por 29 euros
el costo total de trabajadores es de 18 centavos. De los 29, la marca se queda con 17 líquido y limpio. Todos los fornecedores, materia prima e impuestos, cuesta algo más en torno de 12, 13 euros, y nosotros, toda la cadena de producción, todos los trabajadores, la CSI mostró, comprobó, hizo una investigación y prueba que nosotros nos quedamos con 0,18 centavos de este producto. Si yo saco uno de los 17 y paso redistribuyo 1 euro de esta camisa en toda la cadena, aumenta el salario en 5 veces. Entonces las marcas sí pueden ayudar a disminuir y ayudar a contribuir para la distribución de la riqueza producida y paga por la sociedad, porque este costo y esta ganancia paga la sociedad de quien compra el producto. Y por eso es importante los sindicatos del futuro estar articulados a nivel local, a nivel nacional, regional, en redes, articulados con la comunidad consumidora, los consumidores, y con las comunidades que son atingidas, que son afectadas por esta producción. Hasta arriba de estas cadenas sin fronteras, el mercado económico global avanza y crea condiciones ideales para que el sector financiero y las empresas multinacionales logren ganar más que el Producto Interno Bruto de muchos países. Superar las riquezas generadas por un país entero es algo que puede garantizar a estas empresas poderes mayores de lo que muchos estados tienen. Las 50 mayores corporaciones del mundo tienen una facturación que supera los 150 PIBs del mundo. Entonces, el poder de las grandes corporaciones en realidad compromete las posibilidades nacionales en este sentido. Necesitaríamos, en realidad, una especie de gobierno mundial, que es muy difícil de establecerse. Tenemos acuerdos entre países, pero no un control mundial, porque si tienes corporaciones de naturaleza mundial, corporaciones globales, tienes una especie de desequilibrio del poder privado de las grandes empresas y el poder público, de una manera que hay una incredulidad creciente incluso en la política, porque la población vota, por decirlo de alguna forma, por un programa de cambios. Y ese gobierno, cuando es elegido, tiene mucha dificultad de poner en práctica lo que propuso. No porque no quiera, sino porque los obstáculos son muchos. Entonces hay una tensión de la propia democracia. Tienen capacidad económica para presionar a los países, para comprar parlamentos, para imponer determinados gobiernos, en los cuales la empresa simplemente es tan fuerte que está por encima de los poderes nacionales. Poder para la minoría y precarización del trabajo para la gran mayoría. Este modelo global, fragmentado, que se repite en muchas cadenas de producción, aumentan las desigualdades. Los trabajadores y trabajadoras de diferentes países, distantes entre ellos, no logran crear una identidad, lazos de solidaridad. No tienen un ambiente de trabajo común para compartir necesidades y demandas, y así se queda comprometida cualquier posibilidad de reivindicar y organizar un sindicato. En el contexto de globalización general, el sindicalismo necesita tener la dimensión internacional para crear un movimiento entre los trabajadores para que uno pueda sostener la lucha del otro. Y desde un punto de vista organizacional, creo que hubo avances importantes en el periodo reciente, por ejemplo, la creación de la ONI, la Industria OL, son un buen parámetro. Digamos, crear espacios y comités mundiales de trabajadores, crear o reactivar para darle fuerza a las centrales sindicales internacionales de los trabajadores para las centrales regionales como la CCA aquí en América Latina. Estas grandes corporaciones internacionales, a pesar de la retórica favorable al pago de impuestos, estas buscan en realidad planeamiento tributario y desplazamiento de sus matrices hacia paredes fiscales. Ellas no quieren pagar impuestos, ellas no quieren contribuir para un patrón civilizatorio superior. Y al mismo tiempo, estas grandes empresas ahora, en realidad, están en contra de la existencia de leyes de protección del trabajo. Tener empleo seguro significa tener un empleo con seguridad social, empleo con derechos, un empleo en el que la condición de vida de las personas es preservada. Digamos que la persona no está comprometida a la lógica del mercado, que la persona no sea transformada en bienes mercantiles. Pero nuestras reformas caminan en el sentido contrario.
Adelante de la legislación y de las realidades políticas, económicas y sociales de cada país, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, la OIT, entendió que, para combatir los innumerables impactos negativos de la cadena global, es necesario construir normas y mecanismos internacionales definitivos. A lo largo de las décadas, otras maneras de resistencia y reversión surgieron. La asociación de multinacionales a violaciones graves de los derechos humanos tiene un impacto negativo en las ventas y en el valor de las acciones de las empresas. En estos momentos, ellas se posicionan rápidamente. Por ejemplo, en 2013, una tragedia en Bangladesh reveló al mundo el lado oscuro de las cadenas globales, específicamente en el sector textil, y produjo transformaciones. Un edificio de 3 pisos se cayó y mató a más de 1.100 trabajadoras y trabajadores de una fábrica de telas. Esto llamó la atención de gran parte de la sociedad en el mundo. Nosotros no lo llamamos accidente, esto fue un asesinato industrial. Y ese evento llamó la atención. ¿De qué? De empresas, marcas, que apenas dominan la parte del diseño, del marketing, de la comercialización y de la logística, y una gran cadena productiva de miles y miles de fábricas por el mundo, donde los trabajadores ganaban, como en el caso de Bangladesh, cerca de $70 por mes. La tragedia afectó todo el sector y tuvo como consecuencia directa el cierre de un acuerdo por más de 200 multinacionales. El acuerdo es jurídicamente vinculado a 2 sindicatos globales, Industrial y Uni Global Union. La situación es grave, incluso con los acuerdos, porque los trabajadores locales tienen miedo a que las exigencias firmadas puedan alejar a otras empresas de Bangladesh, porque aún siendo precarios, esos empleos son lo único que tienen. Los trabajadores también piden apoyo internacional con la intención de presionar al gobierno y las legislaciones para que cobren de las empresas mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad a los funcionarios. Si el poder económico internacional es fuerte, los sindicatos globales y la presión popular de los consumidores también lo es. El boicoteo a las marcas es una de las herramientas sociales para exigir trabajo digno. Existe toda una retórica acerca de la responsabilidad social de la empresa. Una responsabilidad social que muchas veces se queda estrictamente en el marketing, en la publicidad del business, de las estrategias empresariales. Y el movimiento sindical europeo y el movimiento sindical internacional en su conjunto tenemos las condiciones para poder trasladar esos principios de conducta unilateral de la empresa, de responsabilidad social abstracta, a algo concreto, algo que tenga que ver con la vida concreta del trabajo y de las condiciones del empleo en el conjunto del mundo. Recientemente hicimos la renovación del acuerdo marco global con la Inditex, la mayor empresa del texto del mundo, que tiene las marcas Zara, Massimo Dutti, entre otras. Y en ese acuerdo marco global, Inditex se comprometió a establecer un comité global de monitorización del acuerdo, en el cual forman parte sindicatos representando trabajadores en sus propias fábricas, que son minoría, pero también representantes de los trabajadores en la cadena productiva, en los proveedores, que es una gran innovación. Entonces, los trabajadores que representan a los trabajadores más precarios de la cadena productiva y los que tienen mucho mejor trabajo estarán juntos monitoreando la implantación de este acuerdo. La posibilidad de que el sindicato en Bangladesh, en Perú, en la República Dominicana, en cualquier lugar pueda acceder a cualquier empresa de la cadena de suministro de la transnacional para verificar el cumplimiento de este acuerdo o para intervenir en la mediación de algún conflicto que haya surgido por incumplimiento de este. A pesar de los avances puntuales de los marcos regulatorios, y aunque un número creciente de acuerdos han sido firmados entre las empresas multinacionales y los sindicatos globales, todavía no existe un mecanismo a través del cual las disputas sobre los acuerdos puedan ser resueltas por medio de una conciliación mundial y el arbitraje vinculativo. Históricamente, organizarnos desde el punto de vista nacional nunca fue tan importante en la discusión del proletarios del mundo unidos. ¿Por qué?
porque ya no tiene sentido organizar trabajadores desde un punto de vista local y desde un punto de vista regional. Tienes que tener mínimamente relaciones globales de trabajadores. ¿Pero es fácil hacer esto? No, es muy difícil, porque si la persona es de recursos, eso carece de una relación cultural que no tenemos. Tenemos que aprender a vivir y lidiar con relaciones culturales muy diferentes. Es muy diferente cómo un trabajador se relaciona en América Latina, cómo se relaciona en Europa y cómo se relaciona en Asia. En los últimos años, nuevos ingredientes entraron en este escenario y han desarticulado las cadenas globales y agravado potencialmente el cuadro laboral. 125 países cambiaron sus legislaciones de trabajo y cortaron derechos. Por eso, la mano de obra barata está justo ahí, en la próxima esquina, legalmente tercerizada. Ya no es necesario cruzar océanos para explotar trabajadores y trabajadoras. Aparte de eso, la tecnología 4.0 permite la disminución del costo de la producción. Por eso es importante la participación de los sindicatos, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso el papel que una organización como Industrial puede hacer es fundamental en esa disputa y es muy importante.